Tenía 20 años cuando todo cambió sin previo aviso. Mi padre fue despedido de la fábrica en Salamanca, y mamá, enfermera nocturna en el centro de salud del barrio, apenas aparecía por casa. El dinero apenas alcanzaba para lo básico, y mucho, para mi carrera de diseño en Madrid. Fue entonces cuando, en una noche silenciosa de julio, decidieron enviarme con la hermana de mamá, tía Marta, a un pequeño pueblo manchego llamado Campo de Criptana. Solo por un tiempo, dijeron. Hasta que las cosas se calmen. Pero yo sabía, al cerrar la maleta, que nada sería igual. La casa de tía Marta era de esas antiguas, con paredes encaladas, persianas verdes descoloridas y el típico patio interior con macetas de barro y olor a albahaca. En el fondo, un columpio de hierro oxidado y una parra que daba sombra. Pero lo que más me impactó fue él. El esposo de mi tía. El tío Raúl. No era un hombre guapo en el sentido clásico, pero había algo en su presencia que imponía respeto. Moreno, fuerte, con ojos oscuros y una barba siempre de 2 días. Trabajaba transportando muebles y materiales de construcción por encargo. Siempre vestido con su overol azul, olía a mezcla de sudor, tabaco y ese aceite mecánico que se te pega a la piel. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, me miraba como si realmente quisiera escuchar. Me anoté en el Instituto Agrario del pueblo, aprovechando una beca de último minuto. Todos los días me levantaba a las 6 para tomar el bus. Al volver, el ritual se repetía, té de menta con tía Marta, noticias de fondo y la quietud del campo, tan densa que a veces me ahogaba. No pasó mucho hasta que empecé a buscar trabajo. No por necesidad urgente, sino por esa urgencia de sentirme útil, independiente. Fui a la farmacia, a la panadería, hasta al pequeño estanco. Siempre lo mismo, no necesitamos a nadie. Hasta que una noche, mientras cenábamos tortilla con pan, tío Raúl alzó la voz sin mirarme directamente. ¿Y si vienes conmigo mañana? Me vendría bien una mano con los embalajes. No cargar cajas, claro. Solo envolver lo frágil. Los chicos lo hacen todo a lo bruto. Tía Marta no dijo nada, solo levantó una ceja y asintió. Al día siguiente me desperté con los primeros gallos. Me puse unas mallas negras, camiseta gris y una chaqueta con capucha. El pelo lo recogí en un moño alto. Cuando me senté en la cabina de su furgoneta, sentí un cosquilleo que no era miedo. Era algo nuevo. La primera entrega fue en Alcázar de San Juan. Una pareja se mudaba a una casa de campo. Adentro olía a lavanda seca y a madera encerada. Cristalería, vajillas con bordes dorados. Al principio temblaban mis manos. Pero él me mostró cómo envolver cada pieza con papel, cómo hacer nudos con cuerda. Me elogió con voz baja. Tienes buen tacto. Eso no se enseña. Al final del día, me extendió un billete arrugado y una bolsa de papel. Dentro, una camiseta blanca con escote cuadrado y un short de mezclilla con encajes laterales. Lo miré desconcertada. Solo dijo: Gracias. Hoy estuviste genial. Guardé la ropa sin decir nada, pero esa noche no pude dormir. Sentía que algo se había movido, como una brisa caliente por dentro que no sabía nombrar. Seguimos trabajando juntos. 2, 3 entregas por semana. Éramos eficientes. Coordinados. Él empezó a bromear más. A mirarme más. Hasta que una noche golpeó suavemente mi puerta.
Tenía otra bolsa. Dentro, una cadenita dorada con un colgante en forma de mariposa. Relucía a la luz tenue como si guardara un secreto. Solo entre nosotros, susurró. Que Marta no se entere. Toda esa noche la cadena brilló en el alféizar como una tentación muda. Y yo, ya no era la misma. Los días comenzaron a repetirse como un reloj suave pero inquietante. El sol en campo de Criptana parecía más lento, más pegajoso. Yo seguía trabajando con el tío Raúl. Las entregas se convirtieron en nuestra rutina silenciosa. Él conducía con una mano en el volante, la otra apoyada en su muslo. Yo observaba el paisaje y el perfil de su rostro cuando él no miraba. Empezó a regalarme pequeñas cosas, siempre con la misma frase, te lo mereces. Una pinza de perlas para el pelo, un esmalte rojo granate, una libreta de cuero con mi inicial grabada. Todo, sin importancia, pero cada objeto dejaba un rastro, como migas en el camino hacia algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Tía Marta seguía sin notar nada. O quizás no quería notar. Se refugiaba en sus conservas, en el huerto, en las visitas a la casa de su amiga en el pueblo vecino. A veces pasábamos días enteros a solas. Una tarde, después de cargar cajas pesadas en Tomelloso, me ofreció desviarnos hacia un río cercano. El calor era insoportable. Es un sitio tranquilo, me dijo. Dudé, pero su sonrisa era demasiado confiada. Tenía toallas en el coche. Y una camiseta extra. El camino era estrecho, con árboles que se cerraban sobre la tierra seca. Cuando llegamos, el riachuelo parecía salido de un sueño, agua clara, fondo de arena, sauces que tocaban la superficie con las puntas de sus ramas. Me quedé en ropa interior. Negra. Sencilla, pero con encaje. El agua estaba fría y deliciosa. Por un momento todo fue inocente. Él entró al agua después. Solo llevaba un bañador oscuro. Su pecho bronceado brillaba, con una cicatriz pequeña sobre la clavícula. Me miró. Lento. Directo. Avanzó hasta estar a 1 metro de mí. Eres una mujer, Luna, susurró, usando mi nombre con una suavidad casi dolida. Eres lista. Ya entiendes las cosas. No respondí. Crucé los brazos sobre mi pecho. Su mano se alzó, como si dudara, pero al final tocó mi mejilla con la yema del dedo. El roce fue tan leve que apenas lo sentí, y sin embargo se quedó grabado. Nunca te haría daño. Lo sabes, ¿no? Yo solo asentí. Por dentro, mi mundo se torcía. Me zambullí y salí del agua deprisa. Me sequé torpemente, con la toalla apretada contra el cuerpo. En el coche, ninguno dijo nada. Justo al llegar a casa, él murmuró. Perdóname. Haz como si no hubiera pasado. Pero no pude. Esa noche soñé con el río, con su mano, con el peso de su mirada. 2 días después, regresó de Ciudad Real. Me dejó un frasco de perfume en mi habitación, con una nota en tinta azul, solo en las muñecas. No digas nada. Esa noche, me miré al espejo. Me puse una camiseta blanca sin sujetador, la cadenita dorada, y una falda vaquera con botones. Me observé como si fuera otra. Quería entender por qué él me veía distinta. Y lo supe, yo ya no era la misma chica que llegó con la maleta a esa casa. Después del perfume,
Algo en mí cambió por completo. Cada día elegía con más cuidado qué ponerme. Descubrí que los tejidos suaves sobre la piel me hacían sentir distinta. Las faldas con vuelo, los tops con escote discreto, los pequeños accesorios, no eran solo moda. Eran un idioma nuevo, secreto, que hablábamos él y yo sin palabras. Un fin de semana, fuimos a una mudanza en Almagro. Una pareja mayor vendía su casa para irse a vivir con su hija en Valencia. Todo estaba lleno de objetos antiguos, porcelana, cristales tallados, muñecas con vestidos de encaje. Me puse una falda beige larga, cruzada al costado, y una camiseta blanca sin sujetador. El calor era insoportable. El cabello lo recogí en un moño suelto, sin maquillaje. Mis labios estaban mordidos de nervios. Mientras envolvía unas tazas, sentí su presencia detrás. Corrigió la goma elástica de mi codo. «Te queda bien lo claro», dijo con voz ronca. Me giré. Estaba demasiado cerca. Su mirada descendió por mis clavículas, y vi cómo se tensaban los músculos de su cuello. Se giró de repente, con brusquedad. «Tú termina aquí. Yo voy al desván». Subí 10 minutos después. Olía a polvo y lavanda seca. Él estaba allí, con un sombrero viejo entre las manos. Al verme, sonrió. Me puso el sombrero en la cabeza. «Ahora sí que pareces una dama antigua», bromeó. Me reí. Me lo quité, pero no lo solté. Él se quedó mirándome. Esta vez sin filtros. Sin frenos. Bajó la mirada hacia mis labios. Luego, dio un paso hacia mí. Me tomó la barbilla con una delicadeza sorprendente. «Tú también lo sientes, ¿verdad?», preguntó. Mi corazón golpeaba con fuerza. No respondí. Pero no aparté la vista. Él no me tocó más. Pero el aire se volvió denso, como antes de una tormenta. Bajamos en silencio. Esa noche, me puse la cadenita, me perfumé entera, me encerré en mi cuarto con música baja. Me miré al espejo largo rato. Observé mis hombros, mis piernas cruzadas, mis labios brillando con aceite. Me sentía atrevida. Peligrosamente viva. Al día siguiente, me vestí con un vestido burdeos de punto, cuello alto, medias opacas, botas cortas. Me abrigué con un abrigo entallado. Él pasó a buscarme sin decir mucho. Pero esa vez no había trabajo. Solo unos recados. Fuimos a recoger madera a una carpintería en Villarrubia. Hacía frío. Cuando me vio temblar, se quitó la chaqueta y me la puso encima. Su calor me rodeó. «No deberías pasar frío. Un cuerpo como el tuyo merece calor», susurró. No era lo que decía. Era como esa voz que parecía desnudar la intención, no el cuerpo. Me tomó la mano. Solo la mano. Sus dedos rozaban los míos como si fueran porcelana. A veces pienso, si te hubiera conocido antes. Yo quise decir, antes era una niña, pero no lo hice. Porque ya no lo era. Esa noche me dejó frente a casa. Todo estaba en silencio. El motor apagado. Él dijo: «Sé que no está bien, pero contigo, siento que vuelvo a estar vivo». Entonces fui yo quien lo besó. Suave. Curiosa. Decidida. No me rechazó.
Me respondió. Lento. Con respeto. Con deseo contenido. Pero en un instante se apartó. Vete. Antes de que diga o haga algo de lo que no pueda volver atrás. Me bajé. Sin mirar atrás. Mis piernas temblaban. Entré a casa, me desnudé, y me tumbé en la cama. En ropa interior negra. Escuchando. Y entonces, oí pasos. La puerta se abrió sin ruido. Solo la luz del farol de la calle se filtraba por la ventana, dibujando sombras largas en el suelo. Yo seguía en la cama, con un camisón de encaje negro que me llegaba a mitad del muslo, cubierta apenas por una manta ligera. No me moví. Solo lo sentí acercarse. Se sentó a mi lado. Su respiración era lenta, medida, como si también temiera romper algo. Me rozó la mejilla con el dorso de los dedos. En ese gesto había todo, la culpa, la ternura, el deseo, la duda. Tomé su mano y la llevé a mi pecho. Al lugar donde mi corazón palpitaba, rápido, como un animal asustado. Él cerró los ojos. No deberíamos, susurró. Pero no se fue. Lo que pasó después no fue torpe ni violento. Fue contenido, lento, con un respeto casi doloroso. Sus labios tocaron mis clavículas como si fueran de cristal. Sus manos temblaban al acariciar mis brazos, mis piernas cubiertas por las medias oscuras. Las rozaba sin quitarlas, como si adivinara que en eso también había un lenguaje. Se detuvo al ver que yo llevaba unos pequeños tacones, solo por capricho, por cómo me hacían sentir. Sonrió. Déjalos. Así estás como salida de un sueño. Me estremecí. No por frío. Por esa mezcla entre realidad y delirio. Todo era demasiado delicado, demasiado íntimo. No había prisas. Solo tacto, perfume, aliento. Un juego de gestos silenciosos. Cuando nos quedamos tendidos, respirando juntos, él me acariciaba el pelo, sin decir nada. Su mirada estaba fija en el techo, como buscando en él algún perdón. Creí que ya no podía sentir esto, dijo, apenas audible. Pero contigo olvidé quién soy. Me acurruqué contra él. No como una niña buscando refugio, sino como una mujer que, por fin, había encontrado algo prohibido y verdadero a la vez. A la mañana siguiente, desperté sola. Sobre la mesita, una carta doblada con mi nombre. Luna, esto no puede seguir. Perdóname por lo que sentí. Perdóname por hacerte sentir. Eres demasiado pura para este mundo. Me voy. No me busques. Olvídame. El papel me ardía en las manos. No lloré. Solo lo dejé caer. Él se fue esa misma tarde. Tía Marta, con el rostro vacío, me dijo que se marchaba con su hermana a Toledo por un tiempo. No sabía cuándo volvería. La casa quedó en silencio. Pero no era un silencio triste. Era un silencio nuevo. De esos que llegan cuando una etapa termina. Yo me quedé allí. Respirando despacio. Sabiendo que algo en mí ya no era reversible. Una semana después, alguien tocó la puerta. Al abrir, un chico joven, delgado, con una caja en las manos, me sonrió. Me dijeron que tú diriges ahora los turnos, Luna. ¿Dónde dejamos esto?
Lo miré. Y sonreí. Lenta. Segura. Como si ya supiera hacia dónde caminar. El chico nuevo se llamaba Mateo. Tenía 23 años, venía de un pueblo cercano, y tenía esa energía torpe pero amable de quien aún no ha visto demasiado mundo. En sus primeros días me miraba con respeto, casi con cierta timidez. Yo, por mi parte, mantenía la distancia. Pero algo en mí ya no era inocente. Las rutinas con Mateo eran distintas. Él hablaba mucho, preguntaba todo, reía sin reservas. Era luz. Pero yo seguía siendo sombra. Caminaba con pasos firmes, vestidos sobrios, pero siempre con perfume en las muñecas. Usaba medias, tacones bajos, camisas blancas abotonadas hasta el cuello. Y sin embargo, todo en mí decía, te he elegido. He vivido. No lo sabes, pero se nota. Un sábado, fuimos a una entrega en una casa antigua cerca de Valdepeñas. Muebles pesados, cortinas de terciopelo, espejos con marcos dorados. Yo vestía una blusa de seda marfil y una falda lápiz gris oscuro. El cabello recogido en un moño elegante, gafas de sol. Él me miró varias veces mientras subíamos cajas. Pareces una actriz de cine, me dijo riendo. A veces me siento como un personaje, respondí. Mateo no entendía el subtexto. Pero lo intuía. Me observaba cada vez más. Su forma de cargar las cajas cambiaba, como si intentara impresionar. Empezaba a buscar excusas para estar cerca. Una tarde, al dejarlo en la parada del bus, me miró fijo. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Qué pasó aquí, antes de que yo llegara? Le sostuve la mirada. Por un instante, el pasado volvió, el columpio oxidado, las cajas envueltas con cuidado, la cadena con la mariposa, el aliento sobre mi cuello, la voz baja que decía mi nombre como si fuera un secreto. Pasó algo que me cambió, dije. Pero ahora estoy bien. Esa noche, mientras colgaba la ropa recién lavada, vi la cadena enredada en una camisa vieja. La tomé entre los dedos. El colgante seguía brillando, como si nada hubiera pasado. Pero todo había pasado. Mateo apareció detrás, sin que yo lo oyera. ¿Es tuya? Lo fue. Nos quedamos en silencio. El viento movía las sábanas colgadas. Las sombras bailaban entre nosotros. No me acerqué. No lo toqué. Pero sonreí. Porque entendí algo, el deseo no siempre se consume. A veces se transforma. En poder. En fuerza. En memoria. Y esa memoria vive en la forma en que me muevo, en cómo camino por la casa vacía, en cómo tomo el volante de la furgoneta, en cómo miro a quien se atreve a mirarme de verdad. Quizás lo que viví con Raúl fue un error. O una lección. O ambas. Pero era mío. Y en algún rincón, lo sigue siendo.